Buenas noches, hermanos. Vamos a rezar un poquito antes de iniciar. ¿Nos ponemos de pie? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, nos sentamos, vamos a platicar un poquito. Oigan, pues ayer hablamos de dos cosas, ¿no? Vamos a ver si se acuerdan de qué hablamos. ¿Por qué fuimos creados? ¿Por qué fuimos creados ayer? Por amor. Fuimos creados por amor. Entonces, ese creador, si por amor nos creó y dice que es nuestro Padre, nos va a seguir amando, pues igual que tú amas a tus hijos, ¿no? De repente tus hijos no se portaron como tú querías, pero tú no los dejaste de querer. Pues entonces hablamos, después del amor de Dios, hablamos de otra cosa. Yo no les puse título a los temas, vamos a empezar a hablar de tal cosa, pero se habrán dado cuenta que hablamos del pecado, de la separación de los hijos del Padre. Los hijos que por una decisión propia se han separado del Padre. Poníamos como ejemplo la parábola del hijo pródigo, del hijo que se fue. Oiga, pues eso es un problemón. Un Dios que ama, un Padre amoroso y unos hijos rebeldes. Unos hijos que no quieren estar con su Padre. Yo ayer me preguntaba, ¿por qué casi no hay jóvenes en las iglesias ahora? Yo llegué a la iglesia en un grupo de jóvenes y llegamos a ser un grupo de más de 200 jóvenes en una parroquia. Y hoy en la parroquia donde estoy, si se reúnen 10, es un triunfo, 10 o 12. Y vengo a compartir retiros, y pues volteemos, ¿no? ¿Dónde están los jóvenes? Y lo más humano es empezar a echar culpas, ¿no? Y es que la juventud de ahora, ¿saben qué decían los viejitos de nuestros papás? Es que la juventud de ahora, va a ser la misma historia todo el tiempo, no es la juventud de ahora. Yo un día llegué a una conclusión. Mis hijos dejaron de ir a la iglesia cuando vieron que yo dejé de ir a la iglesia. Cuando yo les di un mal testimonio, cuando vieron que yo no me comportaba como hijo de Dios, ellos también se alejaron. Es muy humano querer culpar a otros de lo que es nuestra responsabilidad. Pues miren, este asunto de la ofensa de los hijos hacia los padres o del desprecio de los hijos hacia los padres, por ejemplo, estas niñas todavía están en una edad en que son dóciles a sus papás, pero en unos 4 o 5 años, ¿quién sabe? Porque por naturaleza somos rebeldes. No como los de la novela, rebeldes de verdad, es decir, nos rebelamos ante la autoridad. No nos gusta la autoridad. La cosa es que, pues mi papá y yo, pues mi mamá y yo, sustancialmente somos lo mismo, somos seres humanos, somos iguales, pues. Yo le debo un respeto a mis padres, una honra, porque de ellos provengo. Cuando falleció mi abuelo paterno, estábamos en el sepelio, mi hermana, la más grande de mis hermanas, que es más chica que yo, estábamos en una banca fuera de la funeraria y me dice muy seria, Javier, hermano, ¿tú querías a mi abuelo? Y yo, pues es mi abuelo, es de donde vengo. O sea, no es una cuestión, ahí sí no escoges, ¿no?
De ahí vienes. La naturaleza de mi abuelo, de mi papá, de mi mamá y la mía son exactamente lo mismo. La cosa es que Dios y el hombre no son de la misma naturaleza. Es decir, ahí sí no hay igualdad. No hay igualdad. Es infinitamente, ¿sí saben lo que es infinito? Si hubiera, la niña está pensando hasta el infinito y más allá como Buzz Lightyear. No, infinito es que no se puede medir. Infinitamente más grande la naturaleza de Dios que la del ser humano. Y al ser el ofendido por el pecado tan grande y yo tan pequeño, es imposible pagar. Siendo él tan grande, yo no tengo para pagar una ofensa que le hice él. Muy seguido pongo un ejemplo, a lo mejor ya me lo han escuchado, van a decir cómo da lata Javier con eso. Pero imagínate que yo me agarro a trompos, ahorita nos enojamos, Ariel y yo, y nos agarramos a trompos y le doy un par de trompos y él me los devuelve. ¿Qué va a pasar? Nada, porque somos iguales, ¿no? Pero si estoy en una reunión donde llega el gobernador del estado, o el presidente de la república, o el presidente de los Estados Unidos, y le doy un par de cachetadas, lo más probable es que no me vuelvan a ver. ¿Por qué? Porque jerárquicamente ellos están en un nivel superior. Bueno, estoy hablando de seres humanos, que algunos los idolatran, pero entiendan, los políticos, los gobernantes son humanos igual que nosotros. Hacen pipí, popó y les apesta igual que a nosotros. O sea, son gente. Dios no. Dios no. Dios es infinito, inmenso. Nosotros somos mensos. No se rían, somos mensos. Menso es que se puede medir. Inmenso es que no se puede medir. Así es que cuando tu viejo te diga vieja mensa, no te enojes. O igual cuando tu mujer te diga viejo menso, no te enojes, eres menso. Tienes medida, tienes límite. Dios no. Es inmenso. Por lo tanto, la ofensa no es del tamaño del ofensor, es del tamaño del ofendido. Y lo voy a poner con un ejemplo práctico. ¿Alguno de ustedes ha chocado? ¿Ha tenido un accidente automovilístico donde la perdió? Fíjense que la primera vez que yo choqué a alguien y la perdí, yo hubiera querido que el carro que choqué hubiera sido un bocho o un surito, algo así. Desafortunadamente era el carro que en aquel... Ya ven que antes no había Mercedes, ni BMWs, ni Jaguar, nada de eso había, no, ni Teslas. Lo máximo eran los carros de lujo de la Ford, de la Chevrolet y de la Chrysler. Bueno, choqué el carro de lujo de la Chevrolet, que en aquel entonces era un Century Limited. Y traía una mica trasera, un foco de lado a lado, ese le quebré. Entonces cuando fuimos a tránsito yo no tenía seguro, pues mi camionetita era una guayinita Datsun, ¿qué seguro iba a tener? Con trabajos tenía llantas. Cuando llegamos me hicieron un cuentón con el carrocero, que yo hubiera deseado que fuera un bocho lo que choqué, ahí le compro el guardafango y el foco y ahí muere. Me hicieron un cuentón porque el carro que choqué era más grande y más caro. Ojalá la ofensa hubiera sido contra otro ser humano. Es más, con un ángel que es criatura. No, la ofensa fue contra Dios, contra el creador de todas las cosas. Y no hay para pagar. No hay para pagar. No tienen idea ustedes lo que yo sufrí para pagar ese choque del Century. Yo creo que ganaba en un año lo que me costaba la mica que quebré. Imagínate la ofensa a Dios. Si chocar un carro de lujo puede meternos en problemas, ofender a Dios, ¿qué nos puede acarrear? Para el hombre es imposible, pero para Dios
no hay imposibles. Y entonces me tengo que regresar otra vez a la escena del árbol. Adán, Eva y la serpiente. Otra vez a ese diálogo que tiene con Dios. Vamos a recordar, porque a todos nos lo enseñaron desde el catecismo, pero padecemos de memoria, de débil memoria, las cosas se nos olvidan. Viene Dios a buscar a Adán después de la caída en pecado y dice: Adán, ¿dónde estás? Pregunta, ¿Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Hay algo que no sepa Dios? ¿Qué quiere Dios entonces? Y quiere, porque dice: Adán, ¿dónde estás? No, quiere que Adán se dé cuenta en dónde está. Dios sabe dónde está Adán. ¿Quién no sabe dónde está? Adán. Adán no sabe dónde está. ¿Quién es Adán hoy en día? Es tú, soy yo. Nosotros somos Adán y Eva, nosotros somos la humanidad. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué contesta Adán? Aquí estoy escondido atrás de los árboles. ¿Y por qué estás escondido? Es que estoy encuerado, Señor. Estoy bichi. Digo, la Biblia dice estoy desnudo, pero les estoy hablando en sinaloense, ¿no? ¿Y cómo supiste que estás bichi? ¿Cómo supiste que estás desnudo? Comiste del árbol que te prohibí. Ay, Adán. Como cuando dice, te dije. No dice la Biblia, pero Dios es, ay, Adán. A ver, tú, Adán, ¿dónde estás? Desnudo atrás de un árbol. Y luego, ¿atrás de qué árbol creen que se escondió? No dice la Biblia atrás de qué árbol se escondió, pero de algo estoy seguro. No se escondió atrás del árbol del que comió. Se escondió atrás de los árboles de los que no comió. ¿Sabes a qué se parece eso? A la señora o el señor, el muchacho que dice: pues yo ni robo ni mato. O el señor que dice: pues yo ni fumo ni tomo. Sí, te estás escondiendo atrás del árbol del que no has comido. A ver, ¿qué pasó con el árbol del que comiste? Porque te puedes sentir todo lo santo que quieras, pero la verdad es que eres, lo voy a decir aunque se oiga feo, porque yo también lo soy, un miserable. Es decir, estoy batiéndome en la miseria de mi pecado, de mi separación de la fuente de vida. Me muevo como la cola de la cachorra que platicábamos ayer. Me muevo, pero estoy muerto. Pero ni robo ni mato, ni fumo ni tomo. Mis bebés son de probeta, nadie me ha tocado. No es cierto. O sea, a lo mejor no tienes esos pecados, pero tienes otros. Fíjense que, ¿cuál creen ustedes que fue el pecado del demonio? ¿Habrá fornicado? ¿El demonio? ¿Habrá cometido adulterio? ¿De qué pecó el diablo? ¿Por qué lo expulsaron del cielo? Por soberbia. El origen de todo pecado es la soberbia. Exactamente lo que pensó Adán cuando le dijeron, o Eva, cuando la serpiente le dice: van a ser como Dios. Van a ser como Dios. Queremos ser como Dios. Me quiero poner en el lugar de Dios. Quiero ser yo el que decida lo que está bien y lo que está mal. Continúa el diálogo. Comiste del árbol. ¿Qué dice Adán? A buscar culpables luego, muy humano. La mujer que tú me diste me dio de comer y yo, pobrecito, inocente, comí. A ver, Eva, ¿qué pasó contigo? Señor, la serpiente que tú creaste me sedujo. Ella tiene la culpa. Esa culebra maldita me sedujo, me convenció, yo no quería.
Pero pues pasó lo que tenía que pasar y comí. Continúa el diálogo. Tiene diálogos con Adán y con Eva, ¿no? Adán le dice, por haber hecho esto, comerás el fruto de la tierra con el sudor de tu frente, la sembrarás semilla y te va a dar abrojos, una serie de consecuencias del pecado. Lo que le dice a Eva es bien feo, porque esta palabra es la primera vez que aparece en la Biblia. Por haber hecho esto, parirás con dolor a tus hijos. Dolor. No había aparecido en la Biblia la palabra dolor. Dios hacía algo y decía, y estaba bien. Y vio Dios que lo que había hecho estaba bien. Parirás con dolor, tus apetencias irán hacia tu marido y él te dominará. Vienen ahí una serie de consecuencias del pecado. Lo interesante es cuando llega con la serpiente. Dios a la serpiente ni le pregunta por qué has hecho esto, porque Dios ya sabía que la serpiente estaba llena de soberbia y además de envidia. ¿De quién tenía envidia la serpiente? Del hombre, de Adán y Eva. A ti por haber hecho esto, te arrastrarás por la tierra, comerás tierra, pero le dice algo muy interesante. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esta es una promesa. Mira, serpiente, tú muy soberbia, muy seductora, convenciendo a la humanidad de pecar, queriendo que la humanidad se condene igual que tú, pero yo tengo un plan. Y el origen del plan es una mujer y su descendencia. Una mujer. Ay, esta no tiene la culebra, pero es unas imágenes muy bonitas, sobre todo de la Virgen de Fátima, donde está parada la Virgen sobre el mundo, pisándole la cabeza a la serpiente. Una mujer y su descendencia. Este versículo de la Biblia le dicen el protoevangelio, el primer evangelio, el primer anuncio de salvación. La solución de Dios va a venir a través de una mujer, y esa solución va a ser su descendencia. Esa descendencia va a vencer a la serpiente. ¿Y qué es lo único que la serpiente va a poder hacer? Morderle el talón. Volteen a ver la cruz. Volteen a ver a Cristo en la cruz. Y volteen a ver el diente de la serpiente mordiéndole el talón. El último clavo, el día de la crucifixión, es lo único que la serpiente pudo. Hay un discurso muy bonito grabado de San Juan Pablo II en un congreso con las juventudes de Chile. Y el discurso es bien sencillo, pero muy emotivo, porque el Santo Papa Juan Pablo II dice: Dios siempre puede más. Ya ven que así hablaba, no era por lo Dios siempre puede más. Cristo en la cruz parecía impotente. Parece que no puede hacer nada, clavado de pies y manos. Cristo en la cruz parecía impotente, pero Dios siempre puede más. El último clavo fue en el talón. Pero ahí estaba aplastando la cabeza de la serpiente, que nos dice San Juan en el libro del Apocalipsis, que es el llamado diablo o Satanás. Él es la promesa. Él es la solución a esa deuda que nosotros tenemos. Dice Santo Tomás en estas meditaciones de Adviento que era necesaria la encarnación. Era necesaria.
que Dios se hiciera carne. ¿Por qué? Porque la deuda el hombre no la puede pagar. ¿No tiene con qué? Yo no tengo con qué pagarle a Dios por mis pecados. ¿Tú puedes pagar por tus pecados? Decía el padre Abel, que en paz descanse, que fue mi padre espiritual. Decía, a ver, contaba la historia de una señora, obvio era parabólico, no era real, que había ido a confesarse de chismosa. Yo sé que aquí en Juan José Ríos no hay de esos, pero en otras parroquias hay muchos, ¿no? Y llegó la señora, padre, fíjese que estoy hablando mal de fulanita, y todo el pueblo se enteró ya de mi mitote. Entonces te voy a dar la absolución, pero te voy a poner una penitencia. Vas a pelar una gallina. Entonces, cuando peles la gallina, vas a poner a secar las plumas. Las vas a echar en una bolsa. Te vas a subir a la loma más alta del pueblo. Y cuando venga el aire, vas a aventar todas las plumas hacia arriba y dejar que el aire se las lleve. Y después vas a tener que recoger una por una las plumas hasta que llegues a la bolsa y no quede ni una. Padre, eso que usted me está poniendo de penitencia es imposible. Reparar el daño que hace la difamación, hermanos, también es imposible. Cuidemos lo que hace nuestra lengua. Cuidemos lo que hace nuestra lengua. Bueno, me salí del tema, regreso a Jesús. Yo no tengo para pagar. ¿Quién tiene que pagar? Solamente puede pagar. Les voy a contar la solución que encontré para pagar la defensa y la mica del Century 2017. No sé qué modelo, fue en el 90 y tantos. Estaban chiquitos mis hijos todavía. Pues mi carro no tenía seguro y yo no tenía dinero para pagar. Entonces cuando hablé con la señora y con su esposo, porque fue su esposo, un ricachón de fraccionamiento a las fuentes. Mire, te voy a decir la verdad, yo no tengo para pagarte. Pero mi papá tiene un carro LTD, de esos con una defensa de fierro bien potente, y está asegurado. La solución es que te vuelva a chocar. Y con el seguro del LTD te pagamos. Entonces, ¿tú no tienes para pagar? No, yo no tengo. Pero tengo un seguro en el carro de mi papá. Nomás hay que volverte a chocar. Total que aceptó y así pagamos la defensa del Century y la mica. Y ya quedó arreglado el problema. La cuestión es, yo no tengo para pagar, necesito un seguro. ¿Quién es el único que puede pagar esa póliza? El ofendido. Porque además de ser inmenso, infinito, eterno, no hay otro como él. O sea, no hay otro que le pueda pagar. Tendría que pagar él mismo. ¿Qué dice San Pablo que es el salario del pecado? ¿Cuál es el salario del pecado escrito en la Biblia por San Pablo? En la carta a los Romanos. El salario del pecado es la muerte. El pecado se paga con la muerte. Pero resulta que el único que tiene para pagar es inmortal. Quien tiene que pagar la ofensa que yo hice es Dios. ¿Cómo se paga la ofensa que yo hice? Con la muerte. Y Dios es inmortal. Por eso es necesaria la encarnación. Es necesario que Dios se haga hombre sin dejar de ser Dios para que pueda pagar y siendo hombre pueda morir. Ya sé que les prometí que el jueves vamos a hablar mucho de la Virgen María, pero es necesario que hablemos hoy también un poquito. Dice la carta a los Gálatas, capítulo 4, del 1 al 7. Pienso yo que el heredero, mientras es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo.
Suele estar a cargo de tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el padre. De igual manera, también nosotros, mientras éramos menores de edad, vivíamos esclavizados a los elementos del mundo. Ya hablamos mucho de eso ayer, ¿verdad? Pero al llegar la plenitud de los tiempos, o sea, ni antes ni después, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, bajo el régimen de la ley. A ver, nacido de mujer, ¿quién es la mujer? María. ¿Quién embarazó a María? ¿No aparece José aquí? En este versículo aparece José, nacido bajo la ley. Porque ¿quién le da la paternidad legal a Jesús? José. Nacido de mujer bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella y recibiéramos la condición de hijos. Y dado que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. ¿Vieron la película creo que Milagro en la celda 7 o 17 se llamaba, de un señor que tenía retraso mental y cae en la cárcel y tenía una niña? Cuando lo dejan salir los guardias, ahí haciendo una trampita, lo mira la niña. ¿No se acuerdan lo que grita la niña? Yo la verdad, yo soy muy duro para llorar, y ahí sí se me salieron los de San Pedro. Cuando la niña ve a su papá, le grita, ¡Papá! 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 ¡Abba! ¡Abba! Abba no es padre, no es papá, es papito. Papito. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, al pago que ha hecho por nuestros pecados, a su encarnación, tú y yo, a nuestro Dios podemos decirle papito. Abba, Abba, papi, papito. A mí, tuve un tío, ya murió mi tío Patricio, que él era trailero. Y trabajé en una empresa de transporte. Mi papá representa línea de transportes. Conozco muchos operadores de tráiler. Y son la gente que más disfruta los abrazos de los hijos. Porque como rara vez los ven, el día que los ven es una fiesta. No hay día que un trailero vea a su hijo en el que no haya un abrazo. Pregunta para todos nosotros: ¿desde cuándo no abrazas a tu papá? A tu papá de la tierra, para empezar, porque aquí es donde se aprende. Los que tienen papá todavía, ¿no? Los que no tienen, pues abrácelo con una oración, porque lo más seguro es que esté en el purgatorio. Abrace a su padre y dígale papi, aunque esté viejo. Tengo un tío que se enojaba mucho porque mi abuelo siempre pidió el saludo de beso. Y había veces que estaba en una reunión con gente importante, con gente... Y mi abuelo pedía el beso y mi tío se enojaba. Y le dijo: mijito, hasta el día que yo me muera, usted me saluda de beso. Los hijos de mi abuelo y los nietos, no le podíamos decir abuelo, le tenía que decir papá Dago, pero lo teníamos que saludar de beso. Y esto me recuerda una historia que nos platicó el padre Chinchachoma alguna vez que nos dio una conferencia. Él recogía niños en situación de calle y los llevaba a unas casas que consiguió en donación, que se llaman Hogares Providencia, y eran casas de puertas abiertas. O sea, los niños ahí iban por voluntad propia. Y un día se nos desapareció un niño, nos dijo el nombre, pero no me acuerdo, se nos desapareció, le vamos a poner Juanito, nos desapareció Juanito. Y pasó un mes y no volvió Juanito. Yo estaba muy preocupado.
porque dije, ¿lo habrá maltratado alguna de las monjas? ¿Lo habrá lastimado alguno de los niños? ¿Qué habrá pasado? Después de un mes regresó Juanito. Era de puertas abiertas, ahí no había llave, pues. Y lo sentó a platicar con él. Juanito, ¿qué pasó, mijo? ¿Nos portamos mal contigo? No, padre. ¿Estaba mala la comida? No, padre, las monjitas cocinan bien rico y 3 veces al día nos dan. ¿Te maltrató a alguien? No, padre. Todo el mundo se porta muy bien con nosotros. ¿Y entonces qué pasó? ¿A dónde te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Me fui con un señor, padre. Se paró un carro y me empezó a hacer plática. Y en la plática me empezó a hacer cariñitos, padre. Y a mí nunca nadie me había acariciado. Y yo sentí tan bonito de que me acariciara. Y por eso me fui con él. Hermano, acaricie y bese a sus hijos. Acaricie y bese a toda su familia. No sea reseco, si no es piedra pomes. Abrace a la familia. Quiera y déjese querer. Ayer decíamos que el amor no es egoísta, ¿verdad? Es que el amor no se dice, se practica. Dice el Evangelio de San Juan. En su prólogo. En el principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella. Y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron, aunque parecía que sí, parecía que estaba derrotado. Las tinieblas no la vencieron. Y me brinco el versículo 14 que dice, y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y me detengo en la morada. Puso su morada entre nosotros. La palabra de Dios, el verbo de Dios, el pensamiento de Dios externado se materializó, se hizo carne. ¿En dónde se hizo carne? ¿En dónde se materializó? ¿En dónde el Espíritu puro, infinito e inmenso, se hizo carne? ¿Qué nos dice San Pablo? En la plenitud de los tiempos, en una mujer, nacido de mujer. ¿Por qué tenía que nacer de mujer? ¿No podía haber aparecido de repente? ¿No podía haber hecho Dios un nuevo Adán formado de barro y haberle dado otra vez el Espíritu soplando en él y que no tuviera contacto con la humanidad? Dios tenía el poder. El Evangelio de San Lucas dice que para Dios no hay imposibles. Dios podía haber creado de la nada un cuerpo. Decide tomarlo de una mujer, sin intervención de varón. Genéticamente Jesucristo es descendiente de la Virgen María. Todos los genes de Jesucristo vienen de la Virgen María. ¿Quién fecundó ese óvulo? ¿Quién fecundó el óvulo que ya estaba en la Virgen María? ¿Qué dice nuestro credo? Que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, no dice en María. Se encarnó de María la Virgen. Es decir, Dios asume la humanidad y la toma de la obra que ya está hecha, del hombre que ya está hecho. ¿De dónde toma la carne? De una mujer, de María. ¿Por qué tiene que asumir la humanidad y no hacer un nuevo hombre? Dice San Agustín
que lo que no es asumido no puede ser redimido. Lo que no es asumido no puede ser redimido. ¿No hay ningún contador entre nosotros? ¿Nadie le sabe la contabilidad? Yo estudié contabilidad en la prepa y lo primero que me enseñaron es algo que se llama la teoría de la partida doble. Entonces, en una hoja hay dos columnas, una se llama debe y otra se llama haber. Y la teoría dice que a todo cargo, o sea, lo que se pone en el debe, a todo cargo corresponde un abono. Te lo voy a poner más fácil. Tú vas a la Coppel, a la Electra, a algún lado es donde fíen, y tú te traes tu pantalla de 70 pulgadas, ¿no? Ahí hay un cargo. Ahí hay un cargo porque tú trajiste la pantalla, pero la debes. ¿Qué hay que hacer? Abonarle, porque a todo cargo corresponde un abono. Lo mismo con el pecado. A este cargo corresponde un abono. No se puede redimir lo que no se asume. Cristo está redimiendo mi deuda, por eso es el Redentor, porque Él va a redimir mi deuda, pero tiene que hacerse un como yo. Tiene que hacerse humano. Cristo tiene que hacerse hombre. ¿Para qué? Para poder pagar. Dice San Juan Crisóstomo que con la encarnación Dios habló. El hecho de la encarnación es la voz de Dios materializándose, pues. La cosa es ¿para qué? ¿Y por qué de una mujer? ¿Y por qué de una virgen inmaculada? ¿Por qué? Porque no podía dejar de ser Dios para pagar. Por eso la mujer tiene que ser una virgen sin mancha, libre de pecado, pura, reservada, redimida previamente. ¿Y por qué hombre? Pues porque tiene que ser hombre para poder tener para pagar con la vida. No con la vida de un hombre, con la vida de Dios hecho hombre. Y ese es el hecho más grande, el regalo más grande que Dios nos ha dado, es el poder volver a la presencia de Dios. ¿Sabes por qué los judíos pensaban que si veían a Dios iban a morir? Yo soy de Mochis. Ustedes ya no son ni de Mochis, ni de Guasave, ni de Ome, ni de Guasave. Ustedes ya son Juan José Ríos. Por eso ni los de Mochis ni de Guasave les raspa la calle esta. Hasta que ustedes tengan presupuesto, ustedes mismos la van a raspar. Pero yo soy de Mochis y cuando salgo por carretera, a mi regreso, cuando veo el Cerro de la Memoria, ¿qué creen que hace mi patita? Cuando veo el Cerro de la Memoria, mi patita hace rum, porque ya estoy llegando y quiero llegar pronto. Siento una emoción porque ya voy a llegar a casa, más si anduve lejos y fueron varios días. Me causa una gran emoción saber que ya estoy en casa. Por eso los judíos pensaban que si ves a Dios vas a morir, porque ¿de dónde salió tu alma? Del aliento de Dios. Nuestra alma sale del interior de Dios. Y aquel que ve a Dios, su alma querrá volar hacia allá inmediatamente, porque es el lugar al que pertenece. Es el lugar de donde salió. Mire usted todos los que se van a trabajar al extranjero. Cómo extrañan su tierra. Los que no han podido legalizar papeles y no pueden venir. Se les muere el papá, se les muere la mamá. Y allá están solos llorando. Y el día que vienen, tengo un compañero del grupo de jóvenes, se fue hace mucho tiempo y no había vuelto a los Mochis. Vino a Mochis y ya va a cumplir un año. Aquí no se quiere y trabaja por teléfono ahí, sigue haciendo
su negocito porque tiene su negocio propio, pero está feliz porque está en la casa de papá y mamá y sus hermanos y sus viejos amigos. Tu alma, hermano, tiene un lugar. ¿Qué crees que busca? A ver, ¿por qué se droga la gente? ¿Por qué se emborracha? ¿Por qué tienen queridas? ¿Por qué pecamos? ¿Qué estamos buscando? ¿Por qué la gula? ¿Por qué el querer sobresalir? ¿Por qué la avaricia, el tener y tener? ¿Por qué? ¿Qué busco? ¿Por qué esas compras compulsivas? ¿Qué busco? ¿Qué busca la gente? Busca llenar un vacío. Mi hermano, ese vacío solo lo vamos a llenar en la presencia de Dios. Y el único que podía abrirnos la puerta, tender un puente para volver a la casa del Padre, era Dios mismo. Él es la solución. Continúo con otra cita de Pablo, otra vez en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 9 al 15. Porque en Cristo reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Mis hermanos, eso lo deberíamos de saber todos los católicos. En Cristo reside la plenitud de la divinidad, o sea, Dios completito, corporalmente. Para que entiendas lo que te comes cuando vienes a comulgar y para que sepas lo que hay que hacer cuando el sacerdote impone sus manos sobre el pan y el vino. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, hermano? Adorarle. Ay, es que me duele la rodilla. ¿Quién vio la película de Up, esa de Disney, donde un viejito le pone unos globos a la casa y vuela a la casa? Se lleva un niño ahí que también tiene problemas de soledad, y el niño ya muy cansado en su aventura, me duele la rodilla. ¿Qué contesta el viejito? ¿Qué rodilla? Hay que adorar. Si de plano usted no se puede arrodillar, haga una reverencia, porque en Cristo existe plenamente la divinidad corporalmente. Y si usted no cree que en la hostia consagrada está Cristo, usted no me diga que es católico. Está Cristo plenamente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y vosotros, esto es lo más bonito, y vosotros alcanzáis la plenitud en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. También en Él fuisteis circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal por la circuncisión en Cristo. La circuncisión era el rito de inserción al pueblo de Dios. Nosotros hemos sido insertados al pueblo de Dios, no porque nos hayan cortado un pedacito del pirrín. Hemos sido incorporados al ser bautizados porque nos unimos a Cristo. Al ser sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Por la fe. Ay, yo tengo mucha fe. Y tengo un San Juditas y un Sagrado Corazón y una Virgencita en la casa y tengo mucha fe. ¿Eso es la fe? ¿Eso será la fe? ¿Qué será la fe? A ver, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? Porque Cristo ya hizo toda la chamba. ¿Qué me corresponde a mí? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo es que yo me inserto? Porque cuando me bautizaron yo estaba muy chiquito, yo ni dije nada, mis papás juraron, ni siquiera mi papá, mi mamá y mis padrinos juraron por mí, en mi nombre hicieron todas las declaraciones. A todos le dijeron que sí al cura y lo juraron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero llega un momento en que mi fe tiene que ser activa.
¿Cómo es una fe activa? ¿Cómo es una fe activa? Una fe con obras, ahí hay una, dice el apóstol Santiago en su carta, la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, yo sí tengo mucha fe, pero no tengo que ir a la iglesia porque Dios está en todas partes. Fe muerta. No, yo sí tengo mucha fe, pero a mí no me gusta andarle dando a desconocidos. Mejor le doy a los que tengo cerca. Aquí a los que tengo cerca. Fe muerta. Yo sí tengo mucha fe, pero el Padre quiere que le ayude a dar catecismo y a leer las lecturas. Y eso a mí como que yo no soy para eso. Entonces era bueno para nada. Si te invitan a servir en la iglesia es un privilegio. Y te lo voy a poner así. A Dios no se le dice que no. A ver, repite conmigo. A Dios no se le dice que no. Padre, tome nota. Usted puede invitar a servir a todos estos que están aquí y le van a decir que sí. Porque en la iglesia hacen falta lectores, hacen falta proclamadores, hacen falta catequistas, hacen falta quien visite a los enfermos, quien ore por ellos. La chamba no es nada más del Padre, la chamba es de todos. Hace falta quien vaya a traer a otros a la iglesia. Dice la historia, aunque nuestra historia está llena de mentiras, hay una que para el anecdotario a mí me gustaba mucho, que dicen que decía Lázaro Cárdenas que si cada mexicano que sabe leer enseñara a otro a leer, en poco tiempo acabaríamos con el alfabetismo en México. Vamos a aplicarlo al Evangelio. Si cada persona que tiene fe en Jesucristo fuera a compartir su fe con otro y se trajera a otro, y ese se trajera a otro, y ese se trajera a otro, hermanos, la iglesia iba a estar a reventar. El Padre iba a necesitar celebrar el domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche, una misa cada media hora. Pero no salimos porque tenemos una fe pasiva. Aquí a lo que me den. No, a la iglesia no vengo a lo que me den. A la iglesia yo vengo a dar. A la iglesia yo vengo a... Oiga, no me salga con que va a dar un billete ya con eso. No, lo voy a cambiar el término entonces. No, a la iglesia yo vengo a darme. Vengo a darme. A ver en qué puedo servir. ¿A quién? ¿Al Padre? No, al Padre les aseguro que hasta lo enfadan. La gente lambiscona harta a los padres. Bueno, algunos no, algunos sí les gusta, ¿no?, que les hagan así, pero la mayoría los harta la gente lambiscona. No, el Padre necesita quien le ayude, no quien le lambisconee. La fe se manifiesta con obras. Y quiero ponerles, por ejemplo, perdón, quisiera recalcar, regresándome a lo de la encarnación, me regreso de la fe a la encarnación, porque hay una palabra que dice el Evangelio de San Juan, en su prólogo, dice, puso su morada entre nosotros. Y en el Antiguo Testamento Dios tenía una morada. Se llamaba la tienda del encuentro. De hecho, en la Biblia de Jerusalén el capítulo se llama la morada. La tienda del encuentro la llamaba Moisés. Ahí habitaba Dios. Era el lugar donde se guardaba el arca de la alianza. El arca de la alianza contenía 3 cosas. Contenía las tablas de la ley, la palabra dicha por Dios, escrita con su dedo. Contenía un plato de maná, el pan bajado del cielo. Recordamos que todo el Antiguo Testamento es símbolo del Nuevo, ¿eh? Pan bajado del cielo. Y la tercera cosa que estaba en el arca de la alianza era la vara de Aarón, que era el sumo sacerdote. ¿Qué hay donde habita Dios? ¿Qué hay en su morada? ¿Qué hay en su morada? ¿Hay palabra de Dios? ¿En nuestra iglesia tenemos palabra de Dios? Sí, ¿no? De aquí les he estado leyendo todo de la Biblia, ahí está la palabra de Dios. Tenemos pan bajado del cielo,
Ya no en prefiguración, ahora yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan tiene vida eterna, el que bebe de mi sangre tiene vida eterna, el que no come y bebe de mi carne y de mi sangre no tiene vida en sí mismo, está muerto. Entonces tenemos la palabra, tenemos el pan bajado del cielo y la vara de Aarón, que era la autoridad del sumo sacerdote. Mi hermano, si lo invitan a una iglesia que no tiene un papa, un sucesor de Pedro, ahí no es la morada, ahí no habita Dios. Si lo invitan a una iglesia que no tiene Virgen María, ahí no habita Dios, porque en ella se hizo carne. Hay un desfile que ya está anunciado hoy en Moches por todos lados de una iglesia protestante, y es un desfile muy vistoso, la verdad está muy bonito, lo hacen muy bien los hermanos de esa iglesia, pero dicen que es navideño, y yo no le veo la Navidad por ningún lado. ¿Qué es la Navidad? A ver, estamos en Adviento esperando el nacimiento y la venida de Cristo. ¿Qué es la Navidad? Dice el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, he aquí que Yahvé os dará una señal. Una virgen dará a luz un hijo. ¿Cuál es la señal del Mesías? Una virgen dando a luz un hijo. Si a donde lo invitan para festejar la Navidad no hay una virgen dando a luz un hijo, ahí no está Dios, ahí no es la morada. El tema de iglesia lo vamos a ver el viernes, pero quise adelantar un poquito de esto porque es una meditación muy bonita de lo que significa la iglesia y la Virgen María, que es el medio que Dios eligió para compartírsenos. Y ahora sí vamos a la historia que les quiero contar del Antiguo Testamento, de una señora que se llama Ruth y otra señora que se llama Noemí. Si usted tiene Biblia, lee el libro de Ruth, es uno de los más hermosos que vienen en la Sagrada Escritura, una historia de lágrimas y de emoción muy bonita. Pero yo quiero hablarles hoy no solo de fe, sino de conversión. Ayer les preguntaba si cuando ustedes recibieron la fe, el don de la fe, ese momento en que encontraron al Señor, habían sentido muy bonito, habían llorado, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver qué es la fe, porque vamos a conocer a dos mujeres. Las dos lloraron, ¿no? Pero su respuesta fue muy distinta. Y quiero hablarles de la palabra conversión. ¿Quién ya se convirtió? ¿Quién ya se convirtió? Pues a lo mejor se convirtió en sapo, no sabemos en qué se ha convertido. ¿Qué es la conversión? Antes de pasar a la historia de Ruth, yo quiero decirles lo que sucede en la misa. ¿Usted viene a misa cada cuánto? Hay misa todos los días, ¿eh? Puede usted venir a diario. Yo siempre digo que las misas de domingo son obligación, las misas diarias son por amor. Si usted se quiere enamorar más de Dios, venga a visitarlo más seguido. En misa, cuando termina el sacerdote, si hay diácono, lo dice el diácono, nos dicen una frase muy bonita: vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. ¿Qué celebramos? La palabra de Dios, la cena del Señor. Les voy a decir qué es lo que celebramos. Ahí hay una mesita chiquita que se llama credencia. Y ahí se ponen unos vasos sagrados que tienen unas ofrendas. ¿Qué son esas ofrendas? Son pan y vino. Ahí son ofrendas. Cuando se ponen en el altar, se convierten en ofrendas sagradas, porque son para el sacrificio. Lo sagrado viene de sacro, sacrificio. Son para el sacrificio. Y cuando el sacerdote impone sus manos sobre las especies del pan y del vino, sucede algo. ¿Qué pasa ahí? El pan, ¿qué hace el pan? Se convierte en el cuerpo de Cristo. Y el vino se convierte
en la sangre de Cristo. Mi hermano, cuando salga usted de misa, vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado y convirtámonos nosotros también en cuerpo y sangre de Cristo, que cuando los hermanos vean, puedan ver un pedacito del Señor. Puedan ver un pedacito del Señor. ¿No les conté ayer la anécdota de Santa Teresa de Calcuta? No, fue en el otro retiro, entonces se las cuento. Teresa de Calcuta, pues ya saben, vivía en la India, en una ciudad, en Calcuta, que es una ciudad muy pobre, y hay mucha lepra. Y recogió un leproso que ya no tenía algunos dedos, ya su cara estaba destrozada, olía mal, mal alimentado, desnutrido en la inanición. Entonces, ella, así menudita, flaquita como era, se lo llevó cargando a su hospital, a su enfermería, y ella le lavó sus llagas, lo bañó, le puso ropa, lo alimentó y le dio de beber, y lo hizo todo con mucho amor, nunca le mostró asco, lo hizo todo con cariño, con ternura, y pues sabrán ustedes que en la India el cristianismo es simbólico, ¿verdad? La mayoría pertenecen a la religión hinduista o practican yoga, otras religiones. Y le dice la Madre Teresa al leproso: hermano, ¿no te gustaría conocer a Jesucristo? Y el leproso, ya moribundo casi, levanta su mirada y le dice: si se parece a ti, sí. Mi hermano, ¿qué dice la gente allá cuando vamos y le decimos: ¿quieres conocer a Jesucristo? Si se parece a ti, no. Vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. Conozcamos la historia de Ruth. En la época en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. Un hombre de Belén de Judá se fue a residir con su mujer y sus 2 hijos a los campos de Moab. El hombre se llamaba Elimelec. Su mujer Noemí y sus 2 hijos, Mahlón y Quilión, eran efrateos de Belén de Judá. La región se llama Efratá, por eso eran efrateos. Llegados a los campos de Moab, se establecieron allí. Murió Elimelec, marido de Noemí. ¿Cómo se le dice a una mujer cuando muere el marido? Viuda. Entonces Noemí quedó viuda. Y quedó Noemí con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas. No había mujeres israelitas, se casaron con mujeres moabitas, que también eran parientones, llamadas Orfá y Ruth. No pierdan de vista estos nombres, porque hoy tiene usted que decidir si usted es Orfá o es Ruth. Allí habitaron unos 10 años, murieron también los 2, Mahlón y Quilión, y quedó sola Noemí sin sus 2 hijos y sin marido. Esto es una desgracia para un... ahorita de perdida se van de cuidacarros o a paquetear en el súper, o se van a la maquiladora a ser seducidas por algún supervisor. Pero ahorita es muy difícil que una mujer no salga adelante. En aquel tiempo no era así, Te quedabas sin marido, te quedabas sin hijos, y era una tragedia económica y moral, además, porque los israelitas tenían una misión. ¿Cuál fue el primer mandato que apareció en la Biblia? Henchid el mundo de hijos, reproduzcanse. Entonces, cuando un judío no dejaba hijos, se sentía como una maldición. Si no, acuérdense ustedes de Santa Isabel, ¿no? Cómo bendijo a Dios cuando le dio un hijo, porque había quitado de ella el oprobio y las burlas de los demás. Porque la gente decía: esa que no tiene hijos está maldita, la maldijo Dios. ¿Qué habrá hecho en su vida? ¿Qué habrá hecho su parentela? Entonces decidió regresar de los campos de Moab con sus 2 nueras, porque oyó en los campos de Moab que Yahvé había visitado su pueblo
y le daba pan. O sea, volvió a llover, pues. Salió, pues, con sus nueras del país donde había vivido, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a vuestra madre, que Yahvé tenga piedad con vosotros, como vosotros la habéis tenido con los que murieron y conmigo. Que Yahvé os conceda encontrar vida apacible en la casa de un nuevo marido. Y las besó, pero ellas rompieron a llorar. ¿Cómo se llamaban las lloronas? Orfá y Ruth. ¿Quién lloró? Las dos lloró Orfá y lloró Ruth. Y dijeron: no, volveremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Por qué vas a venir conmigo? ¿Acaso tengo yo aún hijos en mi seno que puedan llegar a ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, andad, porque yo soy demasiado vieja para casarme otra vez. Y aun cuando dijera que no he perdido toda esperanza, que esta misma noche voy a tener un marido y que tendré hijos, ¿habríais de esperar hasta que fueran mayores? ¿Dejaríais por eso de casaros? No, hijas mías, siento gran pena por vosotras, porque la mano de Yahvé ha caído sobre mí. Ellas rompieron a llorar de nuevo. Después Orfá besó a su suegra y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con ella. Las dos lloraron. Igual que usted cuando fue a aquel retiro. Ay, Dios está aquí, hermano, qué hermoso es. Sí, igualito lloraron. Ay, el Espíritu Santo. Las dos lloraron. Una se quedó y la otra se fue. ¿Cuál fue el motivo de que Orfá se fuera? ¿Cuál fue el motivo? Ella veía que al lado de Ruth iba a tener sufrimiento. Porque era viuda, no tenía dinero y no tenía hijos para cumplir la ley del levirato, que era que un hermano del difunto se casara con la viuda y le diera hijos. Ruth no tenía nada para darle. Ruth no tenía nada que ofrecerle. Perdón, Noemí. Noemí no tenía nada que ofrecerle a Orfá y a Ruth. Las dos lloraron, las dos la abrazaron, las dos la besaron. Usted abraza, besa a Dios y ora con Él como Orfá. Pero aquí entre nosotros debe haber alguien como Ruth. Ruth le respondió, entonces Noemí, mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios, vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas, iré yo, donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré y allí seré enterrada. Que Yahvé me dé este mal y añada este otro, si no es tan solo la muerte lo que nos ha de separar. Ruth no estaba con Noemí por interés. Ruth estaba con Noemí porque la amaba, por amor. Hablando de fe y conversión, hermano, fe no es voy a pedirle a la Virgen, voy a pedirle a Dios. Se vale que le pidamos porque somos sus hijos. Somos sus hijos y nos van a ayudar. Pero no venga usted nomás por el interés. Enamórese usted, ame de verdad, comprométase.
Cuando juraron en el altar, cuando se casaron, ahí juraron algunas cosas. Prometo firmemente prometo serte fiel. ¿Cuándo? En lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Mis hermanos, Cristo es el novio, nosotros somos la novia. Debemos prometer estar con Él cuando nos va bien y cuando nos va mal. Y no me refiero nada más a lo económico. Ahorita pues tienen un padre a todo dar, ¿no? Se puede platicar con él, confiesa todos los días, no es peleonero, es bien a todo dar el padre Pompeyo. Y si un día les mandan uno mal encachado, que les diga no, a ver cuándo, ¿te vas a ir? Porque esas van a ser las malas. O uno regañón, o grosero, porque sí hay, ¿no? Sí hay, yo me he topado con algunos. Tuve un párroco que fui y me puse a sus órdenes, padre. Yo soy evangelizador de tiempo completo y soy el formador de la Escuela de la Fe para el norte de Sinaloa, y vengo a ponerme a sus órdenes ahorita que usted acaba de llegar a la parroquia. Y entonces me quedó viendo y me dijo, pues ya que tengo unos 2 años de conocerte, veremos si puedes trabajar aquí en la parroquia. Y mientras todas las parroquias, Javier, danos un retiro, Javier, danos una plática. Hay que estar en las buenas y en las malas, en lo próspero y en lo adverso. Y lo otro es más difícil, en la salud y en la enfermedad. O sea, no puedo ir a misa porque me duele un pie. Pues venga con el otro pie. No puedo ir a misa porque me duele la cabeza. Oiga, supiera cuánto. Uno de mis apostolados se llama Evangelizadores de Tiempo Completo, y muchos somos 300 y tantos en el país. Y resulta que pues yo soy hipertenso y padezco migraña, y creo que soy de los más sanos, ¿eh? Cuando llegué a mi primer curso de actualización, fui a la cocina a hacerme un café y me encontré un hermano en el refrigerador. Dije, está bien, ha de tener guardado un refresco. No, sacó la jeringa. Usted me dice, se iba a inyectar insulina en la pierna. Y 2 veces al día se ponía insulina. Y anda misionando el hombre en los ranchos, en los cerros. Mi compañera evangelizadora de Mochis es diabética, es hipertensa, tiene una hernia lumbar y además es epiléptica. Y va a donde la manden a trabajar. Y cuando la mandan a formación, nada de que, me voy a cansar mucho estando 3, 4 días sentada y 5 días sentada escuchando. Nada, es la primera que se apunta. Yo los admiro, mis compañeros, hermanos evangelizadores, la verdad. Pues en la salud, en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso. Cristo es el novio, nosotros, su iglesia, somos la novia. Cree y conviértete. Acepta la salvación que te ofrece Jesucristo. Vamos a dar gracias, nos ponemos de pie. Les pido para mañana vengan con toda la disposición, porque mañana tenemos una cita con la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y dice el Papa Francisco que recibir el don del Espíritu Santo es una probadita del cielo. Pero en mi experiencia, para eso se necesita disposición, porque Dios no actúa en quien no se deja. Yo le pido que hoy, esta noche, haga oración antes de dormir. En la mañana levántese dándole gracias a Dios por un nuevo día. Dé gracias por cada alimento. Y cuando venga aquí, si puede venir a misa, venga. Si no, de perdida, venga bien rezado. Si no sabe hacer oración, el Padre Nuestro que nos enseñó Jesucristo es más que suficiente.
Yo le pido que prepare su corazón para el día de mañana. Tenemos una cita con el Espíritu Santo, mañana, el jueves con la Virgen, y el viernes cerraremos con el tema de comunidad, cómo hacernos fuertes. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.